¿Por qué piensas que las iglesias sufren divisiones? Porque a veces pasa, le dedicó tiempo a una persona para formarla como líder y de repente ese líder termina traicionando la confianza y el tiempo y también la inversión que tuvo ese pastor con él. Sí, correcto. ¿Por qué piensas que pasa ese tipo de cosas? Bíblicamente, vos sabéis que bíblicamente siempre hubo este Claro. tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, yo leía algo temprano, leía algo acerca de esto, ¿no? Y decía que es necesario que hayan estas disensiones para que se manifiesten los que son aprobados, ¿no? Porque precisamente cuando se dan este tipo de fracturas, Dios Dios es el juez justo y Él sabe quién tiene y quién no tiene la razón. No en todas las ocasiones el creyente, podamos decir, es el culpable de alguna división como tal, ¿verdad? Porque precisamente al principio hablamos de la administración de lo que es el liderazgo, administrar el liderazgo. Hay líderes que son buenos, que tú sabes que tienen ministerios, ¿verdad? Sí. Y esos líderes que tienen ministerios hay que dejarlos que se desarrollen. Pero yo debo ser, en vez de ser como que una pared como que de impedir el avance para ese ministerio, yo debo ser más vale un trampolín que lo ayude a crecer, a impulsarse. Entonces, precisamente cuando esas cosas se dan a nivel pastoral, te hablo de los errores a nivel pastoral, ¿ya? Entonces, se da como que, o sea, la gente se impacienta y bueno, o sea, se va a ejercer su ministerio así como que de manera muy, muy particular y lamentablemente, hermano Jesús, se lleva gente, ¿ve? Lo primero que se van a seguirlo son la familia y después de la familia entonces hay algunos creyentes que tienen Los amigos, simpatía sí, con ese liderazgo y es allí donde se fractura la iglesia, ¿ve? Pero también vamos a estar claros, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un liderazgo en tu congregación, cada quien ejerce liderazgo en su iglesia, ¿no? Y vamos a estar claros que todas las cosas se hacen en su debido tiempo. claro. Yo participé en mi congregación siempre como un ayudante. Mi pastor predicaba campañas, enseñaba en la iglesia, predicaba en la iglesia, ministraba a los enfermos, los endemoniados, a todo eso. Pero siempre entendí que había un pastor y que jamás y nunca Claro, una cobertura, sí. sí, había una cobertura pastoral y que mi tiempo lo tenía reservado Dios para mí. O sea, la fecha para yo ser el pastor general de la iglesia, Dios la tenía preparada para un tiempo determinado. Es O que sea, no necesité, por ejemplo, en lo particular, yo no necesité dividirle la iglesia al pastor para poder crecer claro, como pastor, como líder, ¿ves? Y no autonombrarme, ¿no? Porque yo sé que Dios me había llamado a pastorear. Apenas tenía 2 años en el Evangelio, ¿no? Dios me llamó a pastorear. Pero no fue un autonombramiento, hubo gente que aprobó tu que ministerio. reconocía tu ministerio. Por ejemplo, eso es bíblico, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Hay un presbiterio que te reconoce como pastor, que te unge como pastor. Claro. El primero que aprueba tu liderazgo, tu ministerio, es tu pastor, ¿no? Entonces, si tú te levantas en contra, de repente él está claro que hay un llamado de Dios. Pero entonces el llamado tiene que ir acompañado del tiempo, el kairos de Dios. O sea, hay un kairos de Dios para cada quien. Cuando se desata. Entonces, a raíz de eso se divide la iglesia. ¿Ve? Hay otros factores, por ejemplo, divisiones a nivel conciliar, ¿no? Porque los concilios se dividen, ¿por qué? Por las diferencias doctrinales. Porque hay un problema de que hay una forma de interpretar una cosa y otros la interpretan de otra manera. El problema sería en la interpretación que la persona le da a la Biblia, ¿no? Claro. Pues la Biblia no está obligada a nuestra propia interpretación. Ella, como dice la regla de la hermenéutica, ella es su propio intérprete. Si tiene una propia interpretación allí, que es para todos. O sea, yo me adapto a lo que ella me dice a mí. Yo no voy a adaptar la Biblia según mi pensamiento, según mi pensar, según mi sentir. Y es allí donde está el problema, ¿no? Entonces se dividen concilios. ¿Por qué? Porque hay un problema de interpretación bíblica. Hay una situación doctrinal donde dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto ni con aquello, entonces yo me llevo mi gente. Hay una palabra que se le escuché, creo que fue al apóstol Raúl Ávila. Él decía que el peor error de un pueblo es darle poder a un ignorante. Y muchas veces nosotros también pasamos por esta situación
cuando le damos responsabilidades a gente que ni siquiera lee Biblia, solamente porque los vemos funcionar de una manera amable, o porque vemos un don de servicio sobre la persona, ya creemos que la persona califica para ser pastor, para ser profeta, para ser evangelista, para ser, solamente porque vemos un servicio en la persona. Y darle poder a una persona que ni siquiera ha pasado por un instituto bíblico, o que ni siquiera ha pasado por un taller de teología, o por algo que lo forme, Claro que sí. ahí es donde está el peligro, porque cuando esa persona entonces ve toda esa autoridad y toda esa responsabilidad que está teniendo, entonces ahí es donde se le suben que dice uno, se le suben los humos a la cabeza. Sí, sí. Y ahí viene a deteriorarse la confianza que yo le brindé un día. Eso ¿verdad? es correcto. Entonces, cuando nosotros, por lo menos, no sé si tú concuerdas conmigo, ¿no? De que nosotros, a la hora de establecer un liderazgo, primero deberíamos nosotros, como responsabilidad o como personas serias en el llamado, formar a esa persona, darle forma. Porque por eso tenemos mucha gente que está renunciando al llamado, otros que están dividiendo iglesia, otros. Entonces, no es que no son llamados, que no fueron llamados, sino que yo los hice ocupar un puesto que ellos no iban a ocupar nunca, porque Dios no lo llamó a eso. Eso es correcto. Sí, sí.